Bueno, ahí tenemos esencialmente lo que yo querría discutir con ustedes y compartir con ustedes esta tarde es una serie de ejemplos de resultados del cálculo de probabilidades. No va a ser una charla en modo alguno técnica de matemáticas, creo que todos ustedes serán capaces de estar conmigo durante casi toda la charla o toda la charla, y espero no inducirles al sueño, y querría sacar una serie de conclusiones más profundas sobre lo que el azar significa en general en el mundo, en nuestras vidas. Vamos a empezar con un ejemplo que yo he llamado el extraño caso de las dos compañías rivales. Bueno, entonces vamos a imaginarnos que hay dos compañías rivales, la compañía X, la compañía Y, y que entonces cuando se lanza el producto ELOT de cuarta generación, cada una tiene su producto alternativo y lo lanzan simultáneamente al mercado. Pero, basados en su trayectoria, deciden no efectuar ningún tipo de publicidad ni propaganda, confiando en que sea la satisfacción de las personas que han ido adquiriendo sus productos la que en un proceso de boca a oído vaya propagando el producto. Entonces, la regla es que en un primer momento un comprador, que llamaremos Alicia por la A, la primera letra, compra su ELOT y compra un X, y otra segunda persona, digamos Bernardo, compra su ELOT de cuarta generación y es un Y. Y a partir de este momento, cada persona que puede estar interesada en comprar un ELOT, lo que va a ocurrir es que se va a encontrar en la calle con alguna otra persona, o va a hablar telefónicamente o en la oficina, y le va a preguntar cómo te va el ELOT que tú tienes. Y a la vista de la información que la persona que ya tiene ELOT suministre al comprador prospectivo, pues se va a decantar o por el X o por el Y. Entonces comienza el proceso y los siguientes compradores fueron Carlos, que compró un X, Darío, que compró Y, Elena un X, Fernanda el siguiente un X, Germán otro X, etc. Entonces, cuando el proceso se fue reiterando, lo que he puesto aquí es, en el eje horizontal tengo el número de aparatos vendidos, estará la marcha del proceso cuando se habían vendido 200 aparatos, y esto es la cuota de mercado de X, es decir, del 0 al 100, el tanto por ciento de los lots que eran de la marca X. Entonces vemos que tras un proceso transitorio inicial, en la primera fase, hasta que se vendieron quizá los 20 primeros, pues las cosas parecen claras. El producto X gusta mucho más que el producto Y, y el porcentaje, la cuota de mercado, se estabiliza muy claramente en el 80%. En el futuro, de cada ELOT que se vende, solamente de cada 10 ELOTs, 2 serán Y y 8 compradores prefieren la X. Esto es lo que ha pasado en el proceso. Bueno, cuando a nosotros nos enseñan unos resultados como este, inmediatamente, porque es lo que vamos a ver, nuestra mente está programada para obtener conclusiones, inmediatamente, sin que haya nada ahí que nos lo diga, sacamos una serie de conclusiones. Es decir, nosotros, claro, pensamos que el producto X es mucho mejor que el Y, porque el 80% del público lo prefiere. Podemos ser más retorcidos, sobre todo si llevamos muchos años estudiando matemáticas, entonces podemos pensar que, bueno, a lo mejor el X no es tan ventajoso, pero que el X atraiga a un tipo de personas que quizá sean más convincentes a la hora de hacer propaganda del aparato que ya tienen, y quizá el Y, por sus características, atraiga a personas más tímidas y que diseminan menos. Pero siempre tratamos de encontrar una explicación. ¿Por qué las cosas se equilibran en un nivel del 80%? Bueno, ¿cuál es la explicación? Pues la explicación es el mero azar. Esta es una simulación que he hecho basándome en las siguientes reglas. El producto X y el producto Y son absolutamente indistinguibles, de tal manera que cualquier persona que compra uno de ellos
sea el X, sea el Y, queda contento. Y todas las personas que lo han comprado hablan bien del que ya tienen, sea X y sea Y, y por tanto la regla que se ha aplicado es que la persona que habló con alguien que ya tenía el X compró el X, y la persona que habló con alguien que ya poseía el Y compró el Y. Por tanto, el proceso, Carlos compró X, ¿por qué? Porque se encontró con Alicia, que era la que tenía X. Si en ese momento Bernardo, que era el segundo, era el que hubiese hablado con Carlos, Carlos se hubiera decantado por Y. De tal manera que el resultado, ese sistemático, esa estabilización en el 80% es sencillamente el fruto del azar. De hecho, si yo repito el experimento y me imagino que los encuentros se han producido de manera diversa, el resultado es distinto. Podría haber sido exactamente con las mismas reglas, exactamente con los mismos productos, pero ahora vemos que la pobre compañía X se queda en una penetración del mercado del 10% y ahí se estabiliza. O con las mismas reglas podría haber sido esta otra, donde se estabiliza únicamente en el 25%, o todavía podría haber sido esta otra, que da un resultado análogo. Bueno, teoremas de cálculo de probabilidades sobre martingalas prueban que en todas las repeticiones que hiciéramos del experimento, la cuota de mercado siempre se estabiliza cuando el número de aparatos vendidos va creciendo. Es decir, no aparecerá nunca, aunque los dos productos son iguales, el mercado nunca será un mercado fluctuante, que vayamos periodos de más X a periodos de más Y, sino que siempre veremos una estabilización. ¿Una estabilización en qué valor? En cualquier valor. Cualquier valor, cualquier porcentaje, el 1%, el 2%, el 3%, es equiprobable, en el sentido de que la probabilidad de que el límite que vemos que se formaba, es decir, este límite que aquí alcanzamos, que aquí era del 80%, la probabilidad, si repito otras veces el experimento, la probabilidad de que sea superior al 50% es un medio, la probabilidad de que sea inferior al 50% es un medio, la probabilidad de que quede comprendido entre 0,6 y 0,7 es del 10%. ¿De acuerdo? Todos los valores posibles del límite, el límite se va a producir obligatoriamente, pero todos son equiprobables. Entonces, de este primer ejemplo, yo querría sacar dos observaciones, las que van a permear toda la charla y van a actuar de hilo conductor en lo que yo les voy a decir. En un fenómeno aleatorio, como es yo me puedo encontrar con alguien que ya tiene X o con alguien que ya tiene Y, y para una compra individual eso es completamente impredecible, si me voy a encontrar con X o con Y. En un fenómeno aleatorio, como es los resultados de un solo ensayo, por definición de aleatoriedad, no se pueden garantizar. Sin embargo, nosotros tenemos que ver con colecciones de eventos. No se ha vendido uno solo, se han vendido 200, una colección. Y cuando la probabilidad actúa no sobre sucesos singulares, sino sobre colectividades, entonces, extrañamente, la aleatoriedad induce regularidades. Normalmente la aleatoriedad va a introducir regularidades. Y esto justifica el título de la charla. Como dice Polonio en Hamlet, aunque todo esto sea una locura, hay método en esta locura. Vivimos en un mundo aleatorio, pero esa aleatoriedad, como dijo el presidente en la presentación, induce regularidades. Y la segunda conclusión que yo querría compartir con ustedes ahora es que la mente humana, al enfrentarse a esas regularidades introducidas por el azar, no las acepta como frutos del azar, sino siempre trata de buscar espurias justificaciones causales, inventándose causas donde realmente no las hay. Tratamos de justificar la cuota de mercado del 80% en base a pensar que el producto es algo mejor, que tiene el asa, que el embalaje, que nada de esto es cierto. Probablemente en casos de estos, claro, el caso mío es fingido, pero casos de estos se analizan en la realidad, en las escuelas de negocios, y se escriben libros explicando por qué de los dos productos que lanzó la empresa Alfa y la empresa Beta, Alfa triunfó y Beta no triunfó, entonces cobran muchísimo a futuros ejecutivos para explicarles que tomen las
pautas de comportamiento de la empresa alfa y se deshagan de las de la beta, se estudia ad nauseam en todo tipo de escuelas de negocios, de organización de empresas, de comercialización, de técnicas de mercado. En la mayor parte de las veces no hay ninguna explicación. No hay ninguna causa real para que las cosas hayan sido como hayan sido, aunque veamos apariencia regular. Es fruto todo ello del mero azar. Lo mismo en la historia, vemos procesos históricos, tal imperio tuvo éxito, el otro imperio rápidamente se desagregó, pues rápidamente la mente humana le cuesta poco trabajo encontrar explicaciones de que si aquí la clase dirigente, de que si allá el cierre comercial, probablemente sean concatenaciones meramente aleatorias que nosotros, insisto, percibimos como fruto de agentes causales. Y planteada así la charla, vamos a ir viendo algunos ejemplos más concretos. En realidad, los ejemplos de regularidad inducida por situaciones aleatorias nos rodean por completo. Afortunadamente todos estamos respirando en este momento. Aquí hay una mezcla donde hay moléculas de oxígeno y moléculas de nitrógeno. No hay ninguna ley física que obligue a que las moléculas del oxígeno y la del nitrógeno estén equirrepartidas y a todos nos llegue el oxígeno. Es compatible con las leyes de la mecánica perfectamente que todas las moléculas del oxígeno se juntasen, por ejemplo, en el seno de este vaso, todas las moléculas vinieran aquí y el resto quedase únicamente poblado de moléculas de nitrógeno. Eso es perfectamente posible. Es posible, pero no se va a dar porque es extremadamente improbable que ese microestado, en el lenguaje de la mecánica estadística, se produzca. De manera que la equipartición que tenemos del oxígeno y el nitrógeno en la sala es fruto del mero movimiento desordenado, caótico de las moléculas de oxígeno y nitrógeno en el aire, que chocan azarosamente, pero el azar hace que se equirrepartan. Los fenómenos estos de difusión aparecen en muchísimos otros lugares. Disolvemos el azucarillo en el café, las moléculas de la sacarosa se reparten por toda la masa del café, no hay ninguna ley que les indique que deben repartirse y evitarse unas a otras y alejarse unas de otras, pero es el azar el que las distribuye de manera uniforme y todo el café queda uniformemente azucarado. Se introduce en un hábitat individuos de una especie, al cabo de un cierto tiempo en esta isla, vamos a ver dónde están y se han equirrepartido. No porque los animales tengan una inteligencia que les haga alejarse de los restantes, sino sencillamente el movimiento al azar hace que a la larga queden equirrepartidos. Y esa es la única explicación que tienen muchísimos fenómenos de difusión como los que estoy comentando. El resultado matemático más antiguo y simple, de los que nos permiten garantizar que una colectividad de eventos aleatorios tiene una regularidad, es la ley de los grandes números, o que llamamos ahora ley débil de los grandes números. Se debe al primero de una saga de matemáticos suizos originariamente muy destacada, que es la saga de los hermanos de la familia Bernoulli, y concretamente a Jacob, o decían los libros españoles antiguos Jacobo, los que traducen del inglés James, pero se llama Jacob Bernoulli, que escribió póstumamente, publicó póstumamente, escribió póstumamente no evidentemente, pero publicó póstumamente un libro sobre el cálculo de probabilidades. La ley de los grandes números es muy fácil de entender. Se lanzan se arroja una moneda insesgada, o sea que es igual de probable que salga cara que cruz n veces, y llamamos C al número de caras que obtenemos.
Evidentemente todos entendemos que si tiramos la moneda 100 veces no nos van a salir 50 veces cara y 50 veces cruz, aunque la probabilidad sea un medio. De manera que exactamente la repartición 50-50 no la vamos a tener, pero la podemos tener con un pequeño margen de error. Entonces, si nos fijamos como este margen de error, que la proporción de caras quede entre el 40% y el 60%, es decir, con un error de una décima sobre el valor esperado, si la moneda la arrojamos 40 veces, el 85 de cada 100 veces que repitiéramos el experimento, obtendríamos entre un 40 y un 60% de caras. Si la moneda la tiramos 320 veces, entonces la probabilidad de quedar entre el 40 y el 60% ya es del 99,97%, es decir, podemos apostar con gran confianza de que no van a salir ni menos del 40% de caras, ni menos del 40% de cruces. He elegido este intervalo de confianza, vamos a decir, que es 0,10 arriba o abajo. Cuando se hacen los sondeos para las elecciones se suele aceptar errores, por ejemplo, del 3 o del 5%. Si yo, en vez de aspirar a ese margen amplio entre el 40 y el 60%, restrinjo y nada más considero el intervalo entre el 45% y el 55%, tengo que arrojar más veces la moneda, pero si ya la arrojo 640 veces, la probabilidad de quedar en la banda entre 45 y 55% ya es otra vez altísima, del 98,99%. Y fuese cual fuese la banda que yo me fijo, podría ser, por ejemplo, quedar entre el 49 y el 51%, o quedar entre el 49,5% y el 50,5%, si tiro la moneda suficientes veces puedo estar prácticamente seguro de que va a quedar en esa pequeña banda. Esa es sencillamente la ley de los grandes números. En el caso particular, en el caso general hay variables aleatorias desde la x1 hasta la xn, que en nuestro caso es x1 es 1 si salió cara y 0 si salió cruz. Dividimos entre n para ver el número medio de caras y eso se acerca a la probabilidad en el sentido que yo les he comentado. Es decir, no va a ser exactamente nunca el 50%, pero con un margen de error, si repito el experimento suficientes veces, seguro que caigo en ese pequeño intervalo. Entonces, hay esta regla de ley de los grandes números y otros muchos resultados de convergencia del cálculo de probabilidades que permiten precisamente garantizar que las agregaciones de eventos aleatorios tienen una regularidad de la cual nos beneficiamos, por ejemplo, como dije antes, para respirar. Bueno, pero tal como dije antes, la mente humana no está pensada para aceptar lo aleatorio. Evidentemente, en la evolución, la mente o el organismo que fue capaz de detectar mecanismos causales tuvo una mayor chance de sobrevivir. Es decir, el animal que detecta que la ausencia de su cría está ligada a la presencia de determinado predador, pues en el futuro evitará ese predador. De manera que esto ha creado en la evolución un sesgo por el cual nos lleva a buscar razones, o si ustedes quieren, culpables, para todo lo que nos pasa, porque eso nos ha dado una ventaja evolutiva. Y por tanto no aceptamos, esa es la razón profunda por la cual no aceptamos lo aleatorio como aleatorio. Por ejemplo, un determinado día, digamos el 15 de enero de 2012, sabemos, esto es un dato del problema, que han nacido 8 niños, 8 bebés en un mismo hospital. Y sabemos, esto nos lo dicen, que de los 4 fueron 4 varones y 4 mujeres. Claro, si a una persona que no ha reflexionado sobre el cálculo de probabilidades le decimos que si es más probable que los 4 primeros nacimientos fueran de varones y esos seguidos por 4 nacimientos de mujeres, o los nacimientos fuesen varón, mujer, varón, mujer, varón, mujer, varón, mujer, o fuesen varón, varón, mujer, varón, mujer, mujer, varón, mujer, la mente humana entiende que el último realmente es aleatorio y que no hay nada que explicar. Pero si a uno le dicen, bueno, nacieron 8
y los 4 primeros fueron varones y los 4 segundos fueron mujeres, enseguida nos parece que el resultado es incompatible con la aleatoriedad, que hay algo ocurrido que decanta que nazcan primero los varones y después las mujeres. De manera que estos dos resultados, aun teniendo la misma probabilidad que desde el punto de vista del cálculo de probabilidades, los dos tienen exactamente la misma probabilidad, nos parece genuinamente aleatorio y estos dos nos parecen que no son aleatorios. Nuestra mente no los acepta como aleatorios. Otro caso muy, muy claro es, aquí tenemos una sucesión de ceros y unos. Yo los he generado aleatoriamente, cada cifra de las que ha salido ahí era equiprobable que saliese 0 o que saliese 1. Bueno, tras generar 100, yo les doy mi palabra que los resultados no están trucados, o sea que no he ido buscando resultados que fuesen paralelos. Yo generé 100 símbolos 0 y 1 y ven ustedes que aquí hay una racha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. 8 ceros seguidos y luego otros 5 ceros. Probablemente a una persona que le enseñan esto dice que estos números no son aleatorios, que una racha de 8 ceros pues es demasiada coincidencia y que ya que han salido una vez 8 ceros, en la línea siguiente si ha de salir 5 de algo, tendrían que ser 5 unos para compensar, de manera que esto es aleatorio, pero no nos lo parece. De hecho, es muy fácil distinguir dos cosas. Por un lado, números aleatorios generados de manera genuinamente aleatoria y por otro, cuando a una persona se le dice escribe ceros y unos de manera que crea que sea aleatorio. ¿Por qué? Porque en lo que genera la máquina, y es genuinamente aleatorio, aparecerán rachas largas de 8 ceros, de 12 ceros seguidos, de 13 ceros seguidos, como por otra parte, pues cualquiera que haya visto el juego de la ruleta, pues sabe que acontece en el juego de la ruleta. Sin embargo, al humano que le dicen que escriba una sucesión aleatoria de ceros y unos, o de falta y pasa, o de par o impar, rápidamente descubriremos que no es genuinamente aleatorio, porque le dará vergüenza encadenar, por ejemplo, 10 rojos seguidos y luego un negro. En cuanto haya puesto 4 rojos seguidos, diga, no, aquí hay que meter un negro porque me estoy decantando excesivamente hacia el rojo. Evidentemente, la ruleta no tiene memoria y cuando ya han salido 4 rojos, pues en la siguiente tirada nos puede salir rojo con la misma facilidad que nos puede salir negro. Otro ejemplo donde nos resistimos a entender la racha como fruto de la casualidad, y esto ha sido estudiado con cierto rigor estadístico, son los deportes. Leemos las noticias deportivas, este equipo está en buena racha, este portero ahora está fenomenal y está parando todo, este delantero lleva un mes de sequía, etcétera, etcétera. Y naturalmente tratamos de encontrar, no está en buena sintonía con el entrenador, está triste, está sufriendo de un entrenador demasiado agresivo. Si estamos en un club de menos importancia, pues rápidamente expulsaremos al entrenador e iremos a buscar a otro en espera que se rompa ese maleficio. Bueno, estudios de rigor estadístico que se han hecho en Estados Unidos muestran que estas rachas no tienen ninguna explicación, que son justamente, se producen justo aquellas que predice el cálculo de probabilidades que se van a producir, ni más ni menos. Meter un gol es aleatorio, a veces se mete, a veces no se mete y no hay que buscar explicaciones en estas tristezas. Otro ejemplo real, analizando en la Segunda Guerra Mundial, en lo que fue pues, los comienzos de la batalla de Inglaterra, los bombardeos en gran escala que hubo de la ciudad de Londres, rápidamente las autoridades detectaron que en determinadas zonas no caían bombas y que en otras se acumulaban. Una vez más, la tendencia de las personas que vieron los resultados fue pensar que había inteligencia por parte de la Luftwaffe, y que tenían información de que determinadas zonas de Londres eran más atractivas para ellos o más delicadas para el Reino Unido y que los aviones iban selectivamente ahí.
Una vez más, cuando esto se analiza desde el punto de vista riguroso del cálculo de probabilidades, se vio que la presencia de aquellas calvas, donde no caían bombas, era justamente el fruto del azar. Y en un libro que ha sido muy importante en la extensión del cálculo de probabilidades como rama matemática, que es paradójicamente muy reciente, porque la mayoría de edad del cálculo de probabilidades como disciplina matemática rigurosa, pues no tiene ni siquiera 100 años de edad, pero una persona que escribió uno de los libros que más ha contribuido a hacer el cálculo de probabilidades respetable para el resto de los matemáticos, dice, para el ojo que no está entrenado, lo aleatorio tiende a aparecer como regularidad o tendencia al agrupamiento. Otro ejemplo, este está tomado de un libro que tiene muchos otros parecidos a este y que son importantes, que es de dos conocidos estadísticos, Gell-Mann y Nolan, que es un libro sobre cómo enseñar estadística con ejemplos. Entonces, en este libro, al principio, ellos muestran una incidencia del cáncer de riñón en los 3.141 condados que había en Estados Unidos en esa década, entre 1980 y 1990. Ofrecen un mapa donde han marcado en negro los condados donde el cáncer de riñón fue infrecuente. Y esta conferencia la di justamente a los pocos días de la reelección de Obama, y en aquellos días, tal vez ustedes lo recuerden, cuando uno mira el mapa de Estados Unidos y se producen las elecciones y uno ve las zonas donde ganan los demócratas, pues ustedes ven que son geográficamente unas zonas muy restringidas, pero que tienen una densidad de población alta, que son la costa, esencialmente las dos costas, California, Nueva York, Nueva Jersey, etcétera, y que en el medio hay una gran zona de los estados del centro y del sur que son abrumadoramente republicanos. Bueno, pues en esos estados, que son condados rurales de baja población que votan republicanos y que están en el centro del país, es precisamente donde, si ven ese mapa, que no lo he podido reproducir aquí, el cáncer de riñón se mostró infrecuente. ¿Por qué? Pues enseguida buscamos explicaciones. Bueno, son rurales, aire puro, buenos alimentos, nada de la polución, no están estresados, ciertamente esto les hace librarse del cáncer. El problema con esta explicación es que si en el mismo estudio, en vez de marcar los condados donde la enfermedad fue muy infrecuente, hacemos aquellos donde tuvo una incidencia relativa muy grande, son justamente aquellos que se caracterizan por ser rurales, baja población, tradicionalmente republicanos y estar situados en el centro y en el sur del país. De manera que ahora tendremos que explicar por qué en este tipo de condados la incidencia también es muy alta, y entonces ya podemos pensar que en las zonas rurales pues hay tabaquismo, los hospitales están lejanos, quizá no hay detección. De manera que en un tipo de condados es justamente donde se produce la mayor incidencia relativa y la incidencia relativa más baja. Esto nos deja perplejos, no hay ninguna razón para extrañarse. Esto es lo que han llamado algunos la ley de los pequeños números. Claro, la ley de los grandes números que explicamos antes hace que cuando yo repito un experimento muchas veces me acerque al valor esperado. Si estoy arrojando muchas veces una moneda, es realmente descartable, si la he tirado 1000 veces, que no me haya salido ninguna cara, o que me haya salido una cara, o que me hayan salido 999 caras. Lo que voy a tener es muy aproximadamente el valor promedio, el valor esperado. Si tiro 1000 monedas, o una moneda 1000 veces, 500 caras, 500 cruces aproximadamente, ¿de acuerdo? Por tanto, aquello que se desvía mucho del valor promedio, del valor esperado, es necesariamente en muestras pequeñas, es cuando no he tirado suficientes veces la misma moneda. Los condados que tienen baja población, cada vez que voy a ver si una persona contrajo cáncer o no contrajo cáncer, o desarrolló cáncer o no desarrolló cáncer, es como tirar una moneda. Los condados que son muy poblados, tiro
muchas veces la moneda, y lo que observo es una incidencia del cáncer que es el promedio de la población general de los Estados Unidos. Los condados rurales con baja población, bueno, pues actúa la ley de los pequeños números, y ahí es donde es factible que por una casualidad, si la tasa de cáncer era 1 en 10.000 y el condado tiene 30.000 personas, pues a lo mejor resulta que ninguno, le tocaban 3, pero bueno, de los 3 no se ha producido ninguno, y entonces baja a 0, y me baja enormemente la media, pero me pueden producir, le tocaban 3, me puede producir 6, y entonces le sube extraordinariamente la media. Pero claro, lo que es curioso es que cuando oímos el condado republicano está en el medio rural, nuestra mente rápidamente se pone en clave, ¿no? La vida sana, los paseos campestres, los alimentos puros, e ignoramos lo que es realmente determinante desde el punto de vista científico, que estaba puesto en la información que yo les di, que es de baja población. O sea, aquí ni que sean rurales, ni que voten republicano, ni que estén situados en el centro-sur del país, tienen ninguna incidencia para lo que estamos hablando. Lo que justifica que ahí es donde se produzcan muchos cánceres o pocos cánceres es, claro, evidentemente muchos cánceres en unos de estos condados y pocos cánceres en otros de estos condados, claro. Es justamente la baja población. Todavía otro ejemplo en el mismo sentido. Este está tomado de un libro que, bueno, es ahora un auténtico bestseller, algunos hayan leído, de este señor Kahneman y de un colaborador del ya difunto. Kahneman es premio Nobel de Economía, aunque él es de formación psicólogo y matemático, ¿no? Entonces, en este caso, los datos son los que les voy a decir. Un taxi atropella a una persona de noche con escasa visibilidad y se da a la fuga. Entonces, en la ciudad donde esto ocurre hay 2 compañías de taxis, que se llaman la compañía verde y la compañía azul, en el lenguaje de Kahneman. Esto saben porque en Estados Unidos los taxis suelen ser amarillos, etcétera. Bueno, pues para no decir taxi amarillo, pues taxis verdes y azules. Y sabemos que en esta ciudad el 85% de los taxis son verdes, van pintados de color verde, pertenecen a la compañía verde, y el 15% van decorados de azul. Hay un testigo presencial, y este testigo presencial afirma que el culpable fue un taxi azul. Pero la visibilidad no era buena, entonces se le lleva al testigo al lugar de autos, en condiciones de visibilidad análoga, y entonces resulta que solamente 8 de cada 10 veces identifica el verdadero color de un taxi. O sea, hay 2 veces que él se equivoca, nos dice que el taxi era verde y es azul, o viceversa. Solamente el 80%. Y entonces, con esta información, el problema es preguntar a la gente que con todos estos datos, ¿cuál es la probabilidad de que el taxi fuera realmente azul, como nos dice el testigo? Este es un problema de matemáticas que podemos proponer al público. Entonces, típicamente, la gente dice que debemos creer que el taxi es azul con probabilidad del 80%. Es decir, vamos a volver al dato. ¿Por qué? Pues porque resulta que el testigo identifica bien solamente en el 80% de los casos. Preguntamos a la gente y dice, bueno, pues si el testigo solamente identifica en el 80% de los casos, pues la probabilidad es del 80%. Claro, esa respuesta es completamente inadecuada para un matemático. El que ha estudiado el teorema de Bayes sabe que la respuesta verdadera es solamente el 41%. Y la razón es clara. Si el ejemplo lo exageramos y en vez de suponer que hubiera 85% verdes, 15% azul, pensáramos que todos son verdes menos uno, hombre, ya sería casualidad que el que le ha atropellado sea el azul cuando solamente hay uno en la ciudad. De manera que, en alguna manera, hay que introducir aquí el dato complementario, como hace el teorema de Bayes, de que, efectivamente, hay un testigo que aboga por el azul, el testigo es bastante fiable, pero al mismo tiempo hay pocos taxis azules, y eso va en contra del testimonio de nuestro testigo. De manera que aquí tenemos otro caso en el cual la respuesta de un humano típico, que no ha estudiado el teorema de Bayes, o lo ha estudiado pero no lo aplica, que también esto pasa mucho, pues es completamente disimilar de la verdadera. Curiosamente, el autor de esto es un psicólogo, si la formulación del problema se cambia y donde
donde decíamos, hay dos empresas de taxis, el 80% son verdes y el 15% azules, que es un dato que el cerebro humano no sabe qué hacer con él y lo ignora y no actualiza, no revisa el 80% con estos 85-15, si en la formulación se cambia y entonces se deja todo como está, pero aquí se dice, hay dos empresas de taxis, pero sabemos que el 85% de los accidentes son causados por verde y el 15% son causados por azules, entonces ese nuevo problema, que matemáticamente es el mismo que el que aquí tenemos, cuando se somete al criterio de los humanos, ya la gente no dice el 80%, ya da un porcentaje más bajo de credibilidad a la causa del azul y, bueno, si no hacen los cálculos, pues no va a dar efectivamente con la cifra del 41%, pero la cifra que dice el humano espontáneo se parece ya mucho al 41%, pues el 50 al 55%. Una vez más, estamos viendo cómo, en cuanto la mente humana tiene que identificar culpables y le dan el dato, cuidado, que los taxis verdes generan muchos accidentes, automáticamente dice, no, estos son malos conductores, luego, aunque no parezca el testigo, malo será que no fuera uno de estos que conducen tan mal. Rápidamente, no podemos interpretar una serie de datos matemáticos, pero simultáneamente, cuando se trata de encontrar culpables, buscar responsables de las cosas, nos cuesta muy poco trabajo dar con cosas de este estilo. Y ya el último ejemplo, donde resulta realmente difícil encontrar entender la aleatoriedad, es sencillamente el juego de cara cruz. Hay dos jugadores que vamos a llamar Mari y Pedro. Esto antiguamente en los libros de cálculo de probabilidades siempre hablaban de Pedro y Pablo, pero claro, ahora hay que introducir una mujer, entonces ya son Mari y Pedro, juegan a cara o cruz. Y bueno, pues ya sabemos, si sale cara, Mari da 1 euro a Pedro y al revés. Y entonces, cuando este juego se simula, pues aquí tienen la ganancia acumulada de Mari y Pedro. Mari y Pedro han estado jugando muchísimo, han tirado la moneda 10.000 veces, han tirado la moneda 10.000 veces, y esto es las fluctuaciones del azar. Esta es la ganancia que lleva acumulada Mari. Entonces, esta gráfica, pues realmente nos parece increíble. El juego es simétrico, es igual de fácil que gane Mari que gane, ¿cómo se llamaba el otro? Pedro, que gane Pedro, y sin embargo Mari ha ido ganando casi todo el tiempo. No hay fluctuaciones. Bueno, al principio hubo unos momentos en los que ganó Pedro, o sea que la ganancia de Mari era negativa, había perdido, iba perdiendo aquí, pero a partir de este momento Mari gana. Y Mari gana siempre, y no fluctúa, a pesar de que el juego es simétrico. Tiene todavía otras cosas realmente notables. Al principio, realmente el juego se iguala. Al principio, el juego se iguala. Vemos que se cruza el eje de equilibrio, donde han salido tantas caras como cruces, y por tanto los dos tienen el capital, cada uno de ellos tiene el capital que tenía inicialmente. Entonces, al principio se producen igualaciones, por ejemplo, las 2.000 primeras tiradas ha habido, qué sé yo, quizá 10, 12 igualaciones, pero a partir de la tirada 2000 no hay ninguna igualación. Esto es la regla, es decir, que esto, si repito el experimento aleatorio, pues los detalles variarán, pero siempre pasa esto, que de un lugar en adelante ya no se producen igualaciones. Este resultado es realmente inasimilable para la mente humana, porque cuando se ha producido una igualación, como la moneda no tiene memoria, es igual que cuando empiezan a jugar. Sin embargo, al principio del juego se producen igualaciones, y a partir de aquí, que el experimento aleatorio es una réplica de lo que ya ocurrió en el nivel del cero, ya no se producen igualaciones. Bueno, estas cosas se puede demostrar con entero rigor que esto es así.
Bueno, observamos, Mari ha ido ganando la mayor parte del tiempo, entonces es falso que porque el juego sea simétrico, cada jugador vaya por delante aproximadamente la mitad del tiempo. Es decir, el cálculo de probabilidades demuestra que habrá uno de ellos, Mari o Pedro, que vaya ganando casi siempre. Típicamente, como acabo de decir, en cada partido uno de los jugadores va por delante la mayor parte del tiempo. Si se lanza la moneda una vez por segundo durante un año, el jugador menos afortunado va por delante un tiempo total superior a los 50, menor de 50 días, con probabilidad superior al 50%. A ver qué es esto que he escrito yo aquí. Es decir, que con un 50% de probabilidad, o sea, una de cada 2 veces que hiciéramos el experimento, el que va perdiendo no llega a ir ganando ni siquiera 54 días al año, o sea, va perdiendo más de 310 días al año, cuando se tira la moneda una vez para cada segundo. Y la probabilidad de que ni siquiera vaya por delante un total acumulado en diversos trozos de 3 días es superior al 10%. De cada 10 veces que repitiéramos el experimento, el que va perdiendo, pierde un total acumulado de más de 362 días al año. Esto realmente parece completamente paradójico. Claro, son teoremas del cálculo de probabilidades y ciertamente son verdaderos. ¿Por qué? Nosotros tendemos a pensar que la simetría del juego se tiene que traducir en que a veces va por delante Mari y a veces va por delante Pedro. No, la simetría del juego únicamente exige que si Mari y Pedro hacen esta partida durante varios días, pues unos días sea Mari la que gane casi todo el tiempo y otros días sea Pedro el que gane casi todo el tiempo. Es decir, no podemos estar seguros si estas grandes rachas y falta de igualación van a ser a favor de Mari o a favor de Pedro. Ocurren a favor de uno o a favor del otro con una probabilidad grande, pero a veces ocurren a favor de Pedro o a favor de Mari con probabilidad del 50%, pero es altamente probable, que la figura sea como la que yo les he dicho, que de un lugar en adelante ya no se produzcan igualaciones, es decir, que el tiempo a la siguiente igualación, que por otra parte se produce seguro, casi seguro dicen los del cálculo de probabilidades, a lo mejor el tiempo a la siguiente igualación tenemos que esperar 100 millones de tiradas para que se produzca la siguiente igualación. Esto es así típico y esto es algo que realmente no nos cuesta reconciliarlos con hecho. Y ahora, pues si alguno de los presentes pues es estudiante de matemáticas, que siempre conviene proponer problemas a los estudiantes y a los colegas, lo que les quiero decir es que dos acertijos. Esta gráfica contiene un caso de cumplimiento de la ley de los grandes números, de la cual yo les hablé, o sea que aquí se puede ejemplificar la ley de los grandes números, y al mismo tiempo tiene un ejemplo de incumplimiento de la ley de los grandes números. Como la ley de los grandes números es evidentemente un teorema, la razón por la que no se cumpla sus tesis es porque no se cumplen las hipótesis. O sea que si alguien quiere, en fin, no sé si algún estudiante de matemáticas, pues este es el reto, ver aquí una ilustración del cumplimiento y del incumplimiento de la ley de los grandes números. Pues muchas gracias a todos por su atención, esto es cuanto quería decirles.